El Señor me les bendiga a todos, mis amados hermanos. Vamos a la palabra del Señor y vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, en donde estamos continuando el mensaje de la semana pasada, basado en el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo a la iglesia gentil, ¿verdad? O a los gentiles, más bien sería a los gentiles. Y nosotros, a través de la primera parte de este mensaje, vimos que la iglesia en Jerusalén tiene su experiencia con el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos. Allí es derramado el Espíritu Santo y se da lo que sería un fenómeno. El Espíritu Santo, al venir, los hermanos hablan en otras lenguas, hablan en otros idiomas. Todo el mundo allí entiende y escucha el mensaje de las maravillas de Dios. Y las maravillas de Dios tienen que ver con el Evangelio. Es decir, allí fue predicado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Puso en los labios de los hermanos y se habló, se testificó en múltiples idiomas acerca de Jesús. Las maravillas de Dios tienen que ver con eso, con lo que estaba sucediendo, cómo Jesús había sido crucificado, cómo se había levantado entre los muertos y cómo ahora hay salvación en todo aquel que viene a Jesús. Así que, hermanos, eso lo estuvimos viendo la semana pasada y vimos la hermosa manera en que el Espíritu Santo orquestó esta reunión entre Cornelio, el centurión romano, con Pedro. Entramos en todos esos detalles. Vimos cómo Pedro estaba en una azotea y lo vimos, tenía hambre, mientras le preparaban algo de comer, tuvo un éxtasis. Y por otro lado, Cornelio estaba en Cesarea y Cornelio estaba pidiendo a Dios, y allí vino, ¿se acuerdan? Un ángel y dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Y hacíamos un gran énfasis en eso, cómo Dios ve todas nuestras obras. Es interesantísimo. Cuando usted deposita cualquier cantidad de dinero en el plato, Dios lo está viendo. Así de simple. Dios lo mira. Usted no tiene que ser escandaloso, ni aquí nadie anda fijándose quién da cuánto y cuánto no da, cuánto puede y cuánto no puede. No es nuestro negocio ese. No es nuestro... eso es asunto suyo. Cuánto usted da a Dios es asunto suyo. Y lo interesante aquí es que Cornelio era un hombre generoso y ayudaba a la causa de los judíos. Y saben, Dios miró eso. Y el ángel dice: Cornelio, tus oraciones, que diría usted, eso es muy espiritual, las oraciones. Sí, pero el dar también es espiritual. Tus oraciones y tus ofrendas o tus limosnas, diría en la versión del 60, han subido delante de Dios. Y ahora lo manda a que llame a Pedro, que está en casa de un Simón curtidor, y manda a traerlo. Ve y tráelo. Y mientras los hombres van en camino, Pedro está recibiendo toda esta revelación. Recordarán la revelación de aquel manto que es recogido de sus 4 puntas, y allí, hermanos, viene toda clase de animales inmundos, no animales limpios, sino de acuerdo a la tradición judía, y en la lista de Levítico eran animales inmundos, animales que los judíos no podían comer. Y bueno, él mira esta visión del lienzo y allí el Señor le dice unas palabras fuertísimas para un judío: Pedro, mata y come. Y él dice: no, Señor, ¿cómo? Si yo nunca he comido cosa inmunda, no han tocado mis labios cosa inmunda. Pedro, mata y come. 3 veces se lo dice. Y Pedro, mientras está en esa experiencia y acaba de recibir esa orden, dice la palabra del Señor que están los hombres ya tocando la puerta. Y decíamos, qué hermoso cómo Dios va organizándolo todo. Y hay cosas en tu vida y en mi vida que Dios las está organizando. Recuerdo que decíamos que mientras ellos ya venían en camino, yo les decía: tu bendición está en camino. Tu respuesta está en camino. Tú tienes que permanecer fiel. Y tú
tienes que esperar a que Dios haga lo que Él va a hacer en el tiempo que Él necesita para hacer las cosas. Pero Dios está trabajando. Así que cuando Pedro recibe a esos hombres, y estos hombres le explican todo lo que está sucediendo, Pedro decide ir con ellos. Y sabe que 6 hermanos van a ir con él. Y van a ir 6 hermanos porque Dios tenía un propósito también. Lo que allí va a suceder es muy importante que sea verificado por judíos. Porque Dios va a hacer un trabajo, Dios les va a dar una experiencia que tiene que ser validada por un número de judíos, y normalmente con 6 bastaba ya para hacer algo oficial. Una experiencia de este tipo. Y ahora, bueno, Pedro va donde Cornelio. Cuando llega a la casa de Cornelio lo encuentra reunido con todos sus amigos. Cornelio ha reunido a todos sus amigos, vecinos, quién sabe quiénes, familiares. Y de pronto, cuando Pedro llega, Pedro la verdad no sabe a lo que va. Solo sabe que lo han mandado a traer. Y les decía a ustedes, usted no necesita entender todo lo que Dios está haciendo. Espera el momento apropiado y lo va a entender. Dios no nos descubre todo su plan. Y yo tengo la costumbre de decirle a Dios, no me interesa conocer todo el blueprint, todo el plano, pero sí me interesa estar seguro del siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Ese sí me interesa saberlo. Y lo quiero dar con seguridad, ese paso. Me quiero sentir bien, seguro de que esa es tu voluntad. Y después voy a entender, voy a poder mirar hacia atrás y voy a entender todo la manera en que viniste trabajando, Señor. Pero no me interesa conocer todo el futuro. Bueno, esto es lo que se está dando. Pedro llegó y mientras Pedro está hablando, el Señor ni siquiera lo deja terminar. El Espíritu Santo desciende. Y ahora es válido decir desciende sobre aquel grupo. Y desciende sobre aquel grupo y todos empiezan a hablar en lenguas. La misma experiencia que vivieron los judíos allá en el Hechos capítulo 2 en Jerusalén. Ahora la están viviendo gentiles. Acá una experiencia exactamente igual delante de Pedro y delante de los testigos que Pedro ha traído. Y eso va a ser importantísimo, hermanos, porque ahora esto va a destruir todos los argumentos de los judíos cuando pensaban que Dios solamente trataría con ellos y que como el pueblo gentil eran perros, eran menospreciados, literalmente, por los judíos. Los judíos se sentían espiritualmente los escogidos y creían que por ser judíos, simplemente hijos de Abraham, ya ellos tenían ganado el cielo. Pero acá Dios tiene otro plan. Recuerden, en el plan de Dios siempre estuvo el amor hacia todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios ama a todos los hombres, porque fueron hechos por Él. Son sus criaturas. También no todos hijos, pero criaturas sí. Y estamos seguros de que no todos son hijos, porque la palabra nos enseña que para ser un hijo de Dios hay que llegar a ser un hijo de Dios. No es que ya automáticamente somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios aquellos que hemos nacido de nuevo. Aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, venimos a ser hijos de Dios. Hay que llegar a ser un hijo de Dios. Pero todos somos criaturas hechas por Dios. Por eso nos brinda a todos la misma oportunidad para salvación. Mas Él sabe que no todos van a recibirlo como su Señor y Salvador. Así que la oportunidad es para todos, pero no todos lo vamos a recibir. Así que indiscutiblemente muchas personas que tuvieron la oportunidad y escucharon del Evangelio se van a ir al infierno, porque escucharon, recibieron la misma oportunidad, pero no tomaron la decisión correcta. Así que en el verso 29 ya Pedro nos está diciendo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Pedro todavía en este punto no entiende por qué está ahí. Ha sido obediente, ha entendido que Dios lo está llamando y que la visión de ángel, todo eso lo acepta, pero ahora él llega a este lugar y no sabe a lo que va. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Cornelio le va a relatar toda la historia y a la hora novena, que son las 3 de la tarde, les decíamos, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Aquí Cornelio está relatándole a Pedro cómo fue que él supo todo esto. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro solo lo está escuchando, pero Pedro no sabe a qué va él. Él no sabe lo que tiene que decir, pero recuerde, la visión que Dios le ha dado está profundamente conectada con esto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Allí está Pedro ya confesando que esa experiencia lo ha llevado a un entendimiento. Recuerda usted que la semana pasada yo terminé hablando acerca del racismo. ¿Lo recuerda? El racismo, que todos lo llevamos por dentro. Y es pecado. Eso es pecado. Y todos, decíamos el domingo, de una manera u otra, en menor cantidad que otra, manifestamos el racismo. El blanco por ser blanco, el negro por ser blanco, el latino por ser... todos vamos manifestando. Los orientales. ¿Sabe que entre los orientales existen todas esas cosas? Entre el coreano, el japonés, el chino, yo estaba leyendo sobre eso. Existe todo eso. Todo el mundo se cree mejor que el otro. Pero decíamos que eso es pecado. Y eso está intrínsecamente ligado en el corazón del hombre. Todos nos creemos superiores que los otros. Así que dice Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y luego les va a hablar acerca de Jesús. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Le va a dar todo ese testimonio. Al llegar al verso 40 dice, a este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que es Él el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pedro está predicándoles el evangelio a todo ese hermoso grupo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El evangelio, hermanos, mientras aún hablaba Pedro, por eso les decía, es interrumpido por el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, alababan a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí el que esté estableciendo la igualdad entre judíos y gentiles es Dios. Aquí está tumbando todo argumento humano. Aquí, hermano, no pueden estos judíos levantarse y decir, no, es que en el judaísmo, y si estos quieren ser judíos, se tienen que circuncidar, y esto y el otro. No hay tal cosa. Todo argumento humano es desplomado en este momento por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo
está considerando la misma experiencia para judíos como para gentiles, los está tratando por igual. ¿Quién puede levantarse e impedir esto? Y Pedro está pidiendo el bautismo inmediato de esta gente. Esta gente que se ha convertido ahora mismo debe ser bautizada porque era la costumbre, hermanos, y es lo que vemos en Hechos de los Apóstoles. La gente creía y confesaba sus pecados y en ese mismo momento había que bautizarlos. Esa era la práctica. Y eso es lo que Pedro está pidiendo, el bautismo para ellos, inmediatamente. Y recuerden, Pedro está ligado a la iglesia en Jerusalén. Jerusalén es la sede. De Jerusalén salen, allá están todos los apóstoles. Allá está, de allá salen las instrucciones. Y bueno, más tarde vamos a tener el concilio de Jerusalén, recuerden, en el capítulo 15, para seguir tratando este tema. Porque aunque aquí se va a cortar algo, más tarde como que no lo quieren realmente dejarlo ir. Así que dice que mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, para que Pedro se quedara, probablemente dando mayores instrucciones. En el capítulo 11 dice que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión. Recuérdense, estos judíos de la circuncisión son los que están bajo la ley, son los judíos más estrictos, es el grupo más fuerte. Ahora Pedro tuvo una linda experiencia, pero ahora ¿cómo le transmite a esta gente lo que él acaba de vivir? Recuerde, si usted no estuvo ahí, usted no va a disfrutar del sentimiento, y usted puede contarle a alguien y decirle, mira qué lindo estuvo esto, mira qué lindo estuvo lo otro, lo que sentimos, cómo se vio esto. Pero una cosa es que usted lo haya vivido y otra cosa es que alguien que no estuvo ahí. Y entonces diciendo, fíjese, los judíos ahora le están reclamando a Pedro, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y comido con ellos? Están reclamando. Entraste porque un judío ortodoxo no entra en la casa de un gentil. Escúchame. Gentil, perros. Wow. Tremendo eso, ¿no? Ahora Dios está rompiendo con eso. Y va a formar la iglesia. Eso es lo que quiero que usted note. La iglesia. Eso es lo que viene ahorita. Los judíos están creyendo que el evangelio está bien, pues vino Cristo, el judío, es salvación, esto y lo otro, pero para nosotros, los judíos, lo que ellos no saben es que ahora viene la iglesia formada por judíos y gentiles. Eso va a ser un impacto tremendo para la iglesia. Y ahora, porque recuerden, los primeros convertidos, los que vivieron la experiencia en Hechos 2 fueron todos judíos. Estaban en Jerusalén, que habían venido a adorar a todos, eran todos judíos. Los gentiles vamos a ser sumados ahora mismo. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad, y les va a relatar todo, cómo sucedió, lo va a llevar en el orden, lo que él experimentó, lo que experimentó Cornelio, y luego, dice en el verso 15, y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Ya vieron? Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¡Wow! Miren, hermano, en todo tiene que estar la Escritura. Y aquí Pedro está conectando la experiencia con lo que la Escritura, o con lo que Jesús mismo, él lo escuchó directamente de Jesús. Ni siquiera la Escritura, él escuchó a Jesús decir eso. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo, dice Pedro, que pudiese estorbar a Dios? Miren, hermano, con eso tenga mucho cuidado usted.
Porque a veces nos podemos encontrar tratando de estorbar la obra de Dios. Fíjese bien, eso podemos aplicarlo en nuestro contexto. A veces usted puede estar tratando de estorbar la obra de Dios. Dios nos libre de eso, ¿verdad? Por el contrario, Señor, si tú eres el que está en este asunto, démosle cuenta conmigo, ¿verdad? Cuenta conmigo, Señor. Yo quiero encontrarme del lado correcto. Quiero encontrarme apoyando la obra de Dios y no tratando de estorbar la obra de Dios, ¿verdad? Y sobre todo cuando tratamos asuntos que ya nuestra carnalidad va metiéndose ahí, ¿verdad? No, mejor me aparto. Si no voy a apoyar, mejor me aparto, ¿verdad? No me quiero encontrar yo estorbando la obra de Dios. Dice, ¿quién era yo? Dice Pedro, para que pudiese estorbar a Dios. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Fíjense, el concilio y el grupo de gente callaron, dice, y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Qué tremenda sorpresa la que se llevaron! Porque ellos creían que era solo para ellos. No se cree el único, mi hermano. Dios tiene mucho que quiere traer. Por eso en una iglesia no podemos ser selectivos. ¿Quién viene? ¿Quién no? A mí no me gusta eso de que en una iglesia solo jóvenes y que solo no sé qué. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es de puros jóvenes? ¿Qué es de puros niños? ¿Qué es de puro? Nada. La iglesia del Señor es maravillosa. Es una mezcla increíble. Por eso se le compara con una familia. ¿Se fija? Una familia. Ahí hay niños recién nacidos. Parecen las ovejitas, ¿verdad? Chiquitas. Ahí hay niños más grandecitos, ahí hay teenagers, ahí hay jóvenes, juveniles, ahí hay parejas jóvenes, ahí hay matrimonios ya más maduritos, hay ancianos, hay ancianitos que necesitan ya ser vistos como abuelitos de la congregación. Eso es lo lindo de una congregación. Y en medio de todo esto tiene que estar el amor. El amor presente. Cuidando de nuestros ancianos. Cuidando de nuestros niños. Y el amor tiene que estar gozándonos los unos con los otros. De las victorias de uno. Llorando con los que lloran. Sonriente y gozoso con los que se gozan, gozándonos por el éxito de los hermanos. Conseguí un trabajo nuevo y me estoy yendo bien, gloria a Dios. Mi hermano, mi hermana en Cristo está mejorando, está bien. Como le dijo Pablo, ¿verdad? Ojalá prospere así como prospera tu alma, le dice. Debemos de gozarnos con eso. Yo me gozo de saber que alguien ha logrado comprar su casita por ahí. Gloria al Señor. Porque uno mira a la familia y dice, esta familia está empezando, van a necesitar su casita para que sus niños tengan su espacio, ¿verdad? Y nos duele también saber de los hermanos que no tienen las condiciones. Oramos por aquellos que están buscando un empleo mejor, porque necesitan mejorar su condición económica. Claro que sí. Y esa es la iglesia, hermano. Y apoyándonos en oración los unos a los otros. Mire usted qué maravilla. Mire usted qué maravilla. Aquí hay, en esta mañana, gente de México, mis hermanos, de diferentes partes de México, que pueden ser diferentes entre unos y otros. Ya saben eso, ¿verdad? Lo tocamos la semana pasada. Gente de Guatemala, gente de Venezuela, gente de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, ya lo dije, de Colombia, que ya han sido perdonados por Dios. Mire usted, jóvenes nacidos aquí, en los Estados Unidos, que son diferentes. Ya esa es otra cosa. Ya el nacido aquí es otra cosa. Aunque sus padres sean de donde venimos, pero los niños que van naciendo aquí es otra cultura, pues.
cultura diferente, con la cual la iglesia tiene que ir manejando la situación. Así que, hermano, eso es la iglesia de Jesucristo. Está compuesta por gente de diferentes lugares, diferentes niveles sociales, diferentes niveles económicos, de todo, pero que estamos llamados a amarnos entre nosotros. Ahora, esta mañana aquí estamos compuestos puros gentiles. Pero si aquí hubieran judíos, que yo sepa no hay ningún judío aquí, pero si hubieran judíos, tendríamos que hacer no diferencia entre nosotros, entre judíos y gentiles, iguales. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, voy a parar ahí por razones de tiempo y por razones de otras actividades en la iglesia. Un saludo a los hermanos, un saludo a los hermanos que nos miran ahí por el programa de YouTube, por el programa Caminando con Dios. Un saludo, un abrazo, siempre les recordamos con mucho cariño. Si usted que está mirándonos ahí aún no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, queremos invitarlo a que lo haga. Ábrale su corazón. Mire, es la experiencia más hermosa que usted jamás haya vivido. Esta experiencia le va a producir no solamente una mejoría de vida aquí en la tierra, pero le garantiza también salvación y vida eterna. Salvación de su alma. Porque la gente no se imagina que puede morir, pero hermanos, podemos morir cualquiera en cualquier momento. Cualquiera puede morir en cualquier momento. Cualquiera. Yo en estos días tuve una experiencia que me pude haber ido también, pero no lo hice mucha gente, pues, para que mi familia no se me asuste. Pero tuve una experiencia, ¿verdad? Con un cable 220. Explotó ahí el cable y toda la cosa. Pero, bien, ¿sí? Entonces, cualquiera se puede ir en cualquier momento. Mi hija Tani, ustedes ya saben, tuvo un tremendo accidente, hasta la foto les mostré. Se pudo haber ido. El punto aquí es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para enfrentarte con tu Creador? ¿Estás preparado? Las cuentas están en cero. Ya está arreglado tu problema de pecado. Tus pecados han sido perdonados. Esa es la pregunta. Démosle gracias a Dios porque ahora tenemos una iglesia compuesta por judíos y gentiles. Una sola iglesia. Donde, hermano, no hay judío, ni hay gentil, ni hay mujer, ni hombre. Muchos usan ese pasaje para otras cosas. Pero no, eso tiene que ver con la nivelación que el Señor nos ha hecho en cuanto a que somos lo mismo para alcanzar la salvación ahora. Delante del Señor no existen diferencias. Puede usted ser hombre, puede ser mujer, pero usted puede ser salvo. Así que si usted no lo ha recibido como su Salvador personal, entréguele su vida a Cristo. Es simple. Él ya lo hizo todo en la cruz. Lo único que usted tiene que hacer es creer. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confiese sus pecados a Dios. Pídale perdón por sus pecados. Y Él, que es bueno, justo y amoroso, Él es un amoroso Padre Celestial, le quiere perdonar sus pecados. Que Dios me lo bendiga.